Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bueno, estaba analizando algunos de los mensajes que estaban llegando. Uno por aquí, Camino, ¿te parece justo que se les ponga a los militares jubilados otro impuesto aparte del que ya pagan porque el gobierno despilfarró la plata? Otro. ¿Por qué pierden tanto tiempo hablando de este tema tan menor? Que se decrete y ya. Los milicos están debajo de la pata de los políticos. Otro que va para vos. No puedo evitar comentar respecto a lo dicho que los militares toman mate todo el día. Lo que pasa es que los que ven tomando mate es a los que en su media hora de descanso en una larga guardia de 24 horas preparan el mate. Están cuidando al personal e instalaciones que son de todos. Muy simplista y rendidor el darle a ese punto. Vieron que llegan un montón de comentarios que no necesariamente apuntan al problema de fondo, bueno, que tiene que ver con el servicio de la caja de retiro. O sea, que se mezcla mucho sentimiento con a propósito de la alusión. Es curioso el comentario porque yo no hablé del impuesto, no tengo opinión, de hecho no la tengo. Y en todo caso, el gigantesco déficit del servicio de pensiones y retiros militares es un tema de carácter también económico, no solo económico, pero también económico, que Uruguay tiene como problema más allá del gobierno de la izquierda. Digámoslo, porque si no parece que... Lo que no podemos decirle a la gente son cosas que no ocurren. Claro, no tiene nada que ver, es una caja deficitaria notoriamente, entre otras cosas, porque cada vez hay menos militares y se jubilan en edades tempranas. Cualquiera puede entender, si los que aportan cada vez son menos, es obvio que esa caja se va a desfinanciar. Es un problema histórico al cual el sistema político no ha podido o no ha querido, por diversas razones, hincarle el diente como corresponde. Eso es un hecho objetivo. Me gustaría pasar a tribuna. Ligia, ¿cómo ves a Diego Pérez en Unidad Popular? A Darío Pérez en Unidad Popular. Darío Pérez que se quede donde quiera. Simplemente a mí me dejó muy contenta cuando votó en la Comisión de Vivienda un proyecto de la Unidad Popular que se va a empezar a discutir el año que viene. Así que bueno, digamos, me parece que el tema como decía él, ¿no? El tema de poner un tema a discusión, poner un tema sobre la mesa, como es el tema de la vivienda, me parece muy importante. Y bueno, sí, contó con los votos de Darío Pérez y de otros partidos políticos. Me parece que, bueno, si los demás partidos, el tema de la disciplina partidaria, ¿no? Si otros partidos le consideran que hay un plan, un proyecto que es viable, bueno, ¿por qué no apoyarlo? Y con respecto al tema de la caja militar, me parece que Alejandro comentaba el tema del rédito político, ver el tema de los votos. No sé si es el caso de Darío Pérez, hablo por Unidad Popular, que las decisiones que se toman con respecto a los votos, o al apoyar ciertos proyectos de ley, no tiene que ser un cálculo electoral. Me parece que tiene que ver con el tema de los principios. Y el tema en el caso del impuesto de la caja militar, me parece que sienta un precedente a los impuestos a las jubilaciones, y no es un buen precedente porque está dejando la puerta abierta para que se empiezan a gravar otras jubilaciones y otras pensiones. Estoy pensando también en lo que pasó en Argentina, o sea que tampoco es bueno, me parece, que rever, sí, la caja militar, pero los impuestos a las jubilaciones, ojo, no los votemos, no votemos a favor de impuestos a las jubilaciones. Fede, ¿querías decir algo? Sí, claro. Varias cuestiones. Una tiene que ver cómo determinados actores de la sociedad, ante los mismos hechos, dependiendo de qué lado se paran, porque la semana pasada, hace 2 semanas atrás, el tema de los cincuentones es cómo le vamos a pagar, vamos a subsidiar a los cincuentones que no aportaron a la FAP durante tantos años y porque vamos a tener que pagar todos nosotros. Ahora, la caja militar es el déficit de la caja militar, no es porque haya despilfarro o haya malas cuentas o que tenga déficit el Estado, sino es la caja militar es la que tiene déficit. ¿Por qué tiene déficit? Porque no solamente por la edad en que se jubilan, sino porque se jubilan una jubilación mayor al sueldo que tenían estando en ejercicio. Lo otro tiene que ver con los votos, quién busca los votos. Acá estuvo hace, creo que cerca de un mes, cuando se presentó el libro con las anécdotas de las misiones de paz y los cascos azules, creo que Eber Figali, creo, no sé bien cómo es el apellido. Fundaron un partido de retirados militares. Pues los militares no pueden hacer campaña política. Ahora, los ya pasados de retiro fundaron un partido político. Y ellos mismos dicen que están evaluando si estar dentro del Partido Nacional o dentro del Partido Colorado. O sea, la visión, después si lo aceptan cada uno de los partidos, verán, obviamente, está hablando de un conjunto de población que entienden que van a defender determinados intereses, que van a estar de determinado sector. Si alguien
quiere hacer, lo puede hacer. Ahora, conozco a un montón, no solamente policías, militares, que en el conjunto de la sociedad todavía no está reparado el daño que hicieron en nombre de la Fuerza Armada al conjunto de la población, no solamente durante la última dictadura militar. Pero no es mezclar las cosas. Hoy en día, sobre todo hay sindicatos policiales, militamos en conjunto dentro del PCNT, el movimiento sindical. En el ejército es distinto, pero también se han empezado a hacer trabajos para tratar de defender los derechos de los trabajadores. Y lo de el impuesto, una cuestión que es clara, que todo el mundo creo que ya lo asume, es que es lo de reformar la caja militar. Pero el otro tema es el impuesto a las jubilaciones. Recordemos que hay militares jubilados, procesados con prisión, que cobran jubilaciones de más de 800.000 pesos. ¿Están procesados? Digamos una cosa que creo es importante. Por un lado está la oficialidad y por otro lado está la tropa. La oficialidad, no lo dudo que vote blanco y colorado, pero la tropa vota Frente Amplio. Vamos a ver cómo evoluciona este tema, cómo evoluciona, bueno, el perfil político de Darío Pérez. Dijo que iba a venir durante el mes de enero, bienvenido, para conversar cosas más a fondo. Después vemos qué destino tiene finalmente el debate de la caja militar. Ahora pasamos al segundo tema del programa. Ustedes saben que cada 12 días, es la estadística, hay una agresión a un médico en nuestro país. El último fue así. El médico acude a un llamado realizado a través del 911. Cuando llega al lugar se encuentra con una persona herida de arma blanca en el tórax. Esta se resiste a ser atendida. Sin embargo, luego accede e ingresa a la ambulancia. Una vez allí, reacciona violentamente contra el médico aplicándole varios golpes de puño. El llamado al SEM fue un llamado parte del 911 por una persona con lesiones potencialmente graves, con riesgo de vida. Cuando la ambulancia llega al lugar se encuentra con una persona herida, en estado de excitación, alterada, muy nerviosa, insultando, agresiva. El médico intenta cumplir con su función, que es tranquilizarlo y evaluar la lesión y brindarle asistencia, y en ese momento, cuando lo sube a la ambulancia, un lugar chico, estrecho, cuando sube a la ambulancia para evaluarlo correctamente, es agredido brutalmente por esta persona y por suerte... ¿Cómo está el médico? No, el médico está bien, obviamente consternado por toda esta situación. Bienvenido, Gustavo Greco, ¿cómo le va? Presidente del Sindicato Médico del Uruguay. ¿Cómo está? ¿Un episodio similar cada 12 días se registra? Cada 12 días es lo que nos llega en promedio como registro a nuestro portal web, donde tenemos un cuestionario específico para este tipo de denuncias y para cuantificar el fenómeno. Pero seguramente tenemos subregistro, ¿no? Porque tenemos poca cultura de denunciar o de comunicar estas cosas y son más las que nos enteramos porque nos dicen o porque a alguien le pasó, o supo, porque esto es chico y conocemos el medio. Así que el tema de las agresiones médicas es un fenómeno por el cual hemos estado reiteradamente acá y que no termina, ni pasa, ni que es exclusivo de la profesión, digamos, en realidad. Hay cosas como este episodio al contacto con la gente, ¿no? Inherentes a la profesión, algunos de ellos, ¿no? Un paciente alcoholizado, un paciente con patología psiquiátrica. A veces es impredecible y no hay manera, por más que pongamos todas las alarmas, alertas y hagamos todos los llamados de atención a la población que es de orden hacer, prevenir o evitar ese tipo de situaciones. Sí, en ese momento necesitamos una rápida y pronta respuesta del Ministerio del Interior. Acá hubo algunos problemas en cuanto al control de la situación y la reducción del paciente, aduciendo, bueno, cómo comportarse particularmente la policía con el nuevo Código del Proceso Penal. Hay algunas cosas que todavía tenemos que limar, que pulir con el Ministerio del Interior. Pero bueno, la asistencia médica no se puede hacer en condiciones de inseguridad. El colega fue, como decía la colega, brutalmente agredido dentro de la ambulancia y cuando estaba chequeando los signos vitales y la magnitud de la herida que tenía el paciente, que felizmente era algo superficial y sin riesgo. Pero bueno, podía haber sido algo peor. Podía haber otro paciente involucrado. Sí, podría haber sido una tragedia, ¿no? Sí, o podía haber otro paciente involucrado que realmente requiriera asistencia y que en ese escenario hubiera sido
notoriamente perjudicado por la acción. No es nuevo esto, es claramente diferenciable de otras situaciones como un entorno o un contexto de tensión o de violencia como pasó hace pocas semanas en Casaballe, donde estuvimos y, debatimos con autoridades y con el Ministerio del Interior la pertinencia de mantener una policlínica abierta, las garantías de seguridad para que los colegas pudieran hacer su trabajo y no ceder el terreno a la delincuencia, que se trata de eso, ¿no? Si nos retiramos, si se cierra la ambulancia, la escuela, si se cierra la policlínica, si se cierra el centro CAIF, se cede terreno. Bueno, ahí está la responsabilidad y la respuesta enérgica del Ministerio del Interior que hay que tener. Hubo un operativo en los días siguientes, ahora en principio la situación está en calma. Pero son situaciones distintas, pero siempre estamos envueltos en estas y ojalá no estuviéramos, pero es parte del quehacer. Bien. Permítame cambiar un poco el eje del tema, ¿no? Y procurar hacer un análisis del 2017 en lo que tiene que ver con el servicio de salud. ¿Cómo lo resume este año? Un año además con mucha investigación, mucha comisión, ¿no? Finalmente ¿es el problema o es parte de la solución? O sea, ¿cómo lo analiza? A ver. Creo que es ambas cosas. Un año complejo, ¿no? Un año en el cual, desde el punto de vista del análisis que hacemos del sindicato médico, tuvimos pocos avances. Nuestra visión es que desde el 2007 para acá, y ya desde hace algunos años, habría que haber tomado medidas, decisiones, ejecutado cosas que están, los hemos dicho públicamente en todas las instancias, pero para profundizar la reforma y avanzar en términos de equidad y redistribución de los recursos en salud, ACE es uno de esos puntos, de esos problemas. Una reforma profunda, estructural de ACE creemos que es absolutamente imprescindible, por eso decimos que es parte del problema. Y a su vez, un servicio de salud del Estado, más allá que es descentralizado, fuerte y competitivo en términos de calidad asistencial con el privado, es necesario para un buen sistema de salud, porque creo que a pesar del esfuerzo y a pesar de ese 33% más de inversión en gastos operativos de ACE que se tiene, los resultados no son, en términos de calidad asistencial y de calidad de las prestaciones, no son todavía los deseables. La ineficiencia, la ineficacia, la burocracia, el hecho de ser un ente descentralizado. ¿El empresismo médico qué rol juega en toda esta reflexión? Bueno, yo creo que es un problema importante ese, y es un punto neurálgico, porque una ACE ineficiente, un hospital que no puede brindar los servicios que tiene que brindar, terceriza, compra, paga al privado, y lo paga a precios muy altos respecto a lo que podría ser si lo produjera él mismo. Lo de las ambulancias es, por ejemplo, un claro ejemplo. Las maternidades que no tienen equipos completos para funcionar y que termina la paciente con la cesárea o el parto en el privado, caro. Entonces, ahí hay un flujo de fondos permanente que a todos nosotros, la sociedad, nos cuesta, desde el prestador de salud público al privado, que por problemas que son por la calidad de la gestión, pero también por la estructura, porque a veces no hay más remedio, porque no tiene manera de definir un gasto de un momento para otro para resolver una situación que tercerizando o haciéndolo. Y eso es un problema grave para todos. Nosotros sostenemos en todos los ámbitos de negociación que ponerle más plata hace, equiparar los salarios, que es algo que nosotros tenemos como una meta primera, no es suficiente. No es suficiente si no se hace una profunda reestructura que permita dotar de agilidad a la gestión asistencial, porque hay algo que tenemos que reconocerle al sistema de salud uruguayo, que es que esa paciente que necesita la cesárea, la cirugía, el traslado, la cama de CTI, lo tiene. Claro. El derecho de la población de tener la salud se preserva. No se hace con la eficiencia que debería hacerse
por estos motivos. Y son, por eso creo que es parte del problema, pero que está en parte de la solución modificar ACE, reestructurar ACE y avanzar en ACE. Como hay dos aspectos del sistema de salud en los cuales no se ha avanzado. La inclusión de colectivos, como en algún momento también estuvimos acá hablando del servicio de ANCAP, que se incluyó dentro del sistema. Municipales, militares, policiales están fuera del sistema, con mecanismos de financiación y con reglas de juego casi que propias, ajustados a los objetivos sanitarios del Ministerio de Salud que compartimos y demás, sometidos a la rectoría, pero con reglas de juego que todo lo que se sigue en JUNASA, las cápitas, las metas asistenciales y demás, eso es superposición de recursos, es fragmentación que no contribuye a la calidad. Grego, ¿de qué se debate en realidad? Porque si me pongo en el lugar del usuario y están debatiendo de salud, yo diría, no, pará. Debatir de salud es que cuando yo pido un especialista no me den para dentro de 3 meses. Exacto. Eso es hablar de salud. Eso es también. Y eso está en este relato. ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo justamente iba en esta misma línea de tu planteo, Victoria, que cuando uno conversa con la ciudadanía de a pie, se comparte el espíritu del Sistema Nacional Integrado, ni que hablar, pero lo que por supuesto que es un reclamo es que si bien está el derecho al acceso a la salud, es todo el tiempo que uno tiene que pasar para lograr el mínimo, que es una consulta médica. Y estamos hablando que no solamente esto pasa a nivel de ACE, sino que también pasa en centros privados. Por supuesto. Entonces, esto repercute de una manera que a nivel general, entonces hay veces que la salud no puede esperar 2 o 3 meses hasta tener la consulta. O sea, que estamos hablando de algo mínimo, básico, que lamentablemente no se cumple. Alfredo. Yo creo que el sistema es integrado nacional de salud, es un cuerpo en crecimiento y en proceso. Es decir, no hay una cosa fría que dice, hacemos esto y se estanca ahí y nunca más se toca. No, es algo que se está construyendo en forma permanente. Yo creo que hay temas de gestión, sin duda. Hay temas de descentralización que me parece también tendrían que ser claves. No puede depender lo que pase en diferentes lugares del interior a una resolución montevideana. Y hay temas álgidos que, por ejemplo, que no se tocan, como es el caso de clínicas, porque todavía tenemos esa estructura elefantiásica de clínicas que la universidad no me lo toquen porque es poco menos que es un elefante blanco, ¿no? Una vaca sagrada, y que atiende un montón de gente que está fuera del Sistema Integrado Nacional de Salud. Es decir, es como de locos. El hospital universitario fuera del sistema de salud. Y lo banca la universidad cuando en realidad lo tendría que bancar el Sistema Integrado Nacional de Salud. Entonces, es decir, hay un montón de elementos a resolver, mejorar, sin duda. Lo de las esperas son universales. Es decir, es imposible. Frente a la urgencia, tenés la atención. Eso creo que no hay duda. Acá si mañana te viene una apendicitis, te operan y te hacen todo lo que tenés que hacerte. Es decir, frente a los temas de atención más diaria, y sí, es verdad, faltan médicos, faltan... Pará, ¿y dónde queda el discurso de la prevención? No seas malo. Yo creo que se ha avanzado algo en la prevención. Se está trabajando en esa asistencia primaria de salud. Me parece que se ha avanzado mucho más que antes. Falta mucho. Yo creo que no es algo estancado. Creo que tiene déficit, creo que tiene fallas. No sé si no existió corrupción, que es un tema que estamos esperando que pase la comisión investigadora, porque me parece que algunos casos de corrupción pueden haber existido, o de implicancias, porque las ambulancias de $5.000 dentro del Pereira Rosell a mí me parece un poquito exagerado, ¿no? Entonces, da para mucho más el tema. ¿Qué opinas por acá? El Sistema Integrado de Salud me parece un buen camino, pero un camino, ¿no? Hay que seguir transitándolo, y lo hablábamos en otros programas con otros representantes de la FUS y eso, que obviamente se necesita muchísimo más, ¿no? Hay un problema económico, en el sentido en el cual ACE es una olla de grillos. Yo dije eso el año pasado en este programa, ¿no? Una olla de grillos, la UP hizo la denuncia, pero se quedó corto, creo que en las denuncias, porque además en ACE hay un conflicto de feudos tremendos entre el MPP y el Frente Liber Sereni, que cuando le hinquen el diente a eso, ay, mamita querida, lo que va a suceder y lo que va a saltar, no poco, Alfredo, muchísimo va a saltar. Pero igual Muniz creo del que... Partido Comunista. ¿Cómo? Muniz es del Partido Comunista. Pero los feudos son del MPP. Andá a buscarlos. Buscalos en ACE, los feudos del MPP, y son fuertísimos. De colocar gente, son muy fuertes. Pero por otro lado, creo que el sistema está bueno. Que el sistema integrado de salud. No por casualidad otros países lo han visto con buenos ojos y han querido copiarlo en otros países del mundo, ¿no? Pero creo que sí, que se necesita
tratar de maximizar, tratar de alguna manera gastar bien. No se está gastando bien, se está gastando muchísimo dinero, ¿no? Lo de las ambulancias, lo de, bueno, el hospital de Rivera, el tema de mandar a la gente a Brasil a hacer los estudios. Hay un montón de cosas que tenemos que arreglar, pero yo creo que el camino está bien. Yo creo que el sistema integrado de salud está bueno. A mí me parece que cuando debatimos estos temas, primero, a mí me da alegría porque estos temas vinculados a la salud y esta preocupación casi obsesiva, histórica que tenemos por los temas vinculados a la salud, hablan de una trayectoria rica, buena, y en comparación con otras naciones, en algunos casos naciones mucho más ricas que las nuestras, nosotros tenemos subrayadas ventajas. El Sistema Nacional Integrado de Salud, yo me acerco bastante a lo que dice Alfredo, es un cambio tan gigantesco en la historia de Uruguay que pretender que en apenas un suspirito histórico, como lo que significa de que se instaló hasta ahora, tenga todas las contradicciones y problemas resueltos, es en el mejor de los casos ingenuo, ¿no es cierto? Yo, sin embargo, advierto algunas circunstancias que lucen como contradictorias. No parece, curiosamente, los temas vinculados a la salud, no parecen estar viviendo como problema lo estrictamente financiero, que podría ocurrir en otros lados. Necesitamos más dinero para... Siempre se necesita más. Pero no parece ser el meollo, sino que el meollo pasa qué hacemos con el dinero. Porque la sociedad en su conjunto, todos, hacemos un esfuerzo muy sostenido. Muy sostenido. En todo caso, habría que preguntarse si no debería ser un poco más sostenible, ¿no? En todo caso, ese esfuerzo que hacemos. Sin embargo, traicionaría mi pensamiento si no digo que yo advierto que muchas veces, cuando se discute con ojos críticos y vigilantes, y yo estoy en esa línea, los temas de salud en general y el Sistema Nacional Integrado de Salud, se cuelan algunas voces que no están a favor del Sistema Nacional Integrado de Salud. Yo tengo alguna duda, ¿eh? Yo no creo que todo el mundo esté de acuerdo, ni haya visto con buenos ojos que en el mismo lugar, el mismo médico, en el mismo hall, en el mismo consultorio, se atiendan unos y otros. Yo no estoy tan seguro que eso sea un reclamo que todo el mundo abrace con igual fruición. De todas maneras, hay que saber discutir, hay que saber distinguir los problemas del Sistema Nacional Integrado de Salud sobre los que hay que ser atentos, vigilantes y exigentes. En particular, si hay temas vinculados a la corrupción. Arrancar cabeza a lo loco si es necesario. Porque el riesgo, otra vez, tan permanente nosotros los uruguayos, es que tiremos el agua sucia con el bebé adentro. Problemas del sistema los debe haber y hay que atacarlos. Y si son de corrupción, mucho más. Pero cuidado con confundir el problema con la herramienta. José Luis, ¿querés decir algo? Sí, dentro del Sistema Nacional Integrado, obviamente que tenemos a ACE, y ACE ha de ser uno de los organismos que más cobertura asistencial, ya sea por descentralización, pero también por un tema presupuestal y porque abarca a mayor cantidad de gente, es la mayor cobertura que tiene el sistema. Ahora, cuando hablamos de gestión, normalmente nosotros hablamos y encontramos las deficiencias desde la gestión de lo público, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud también están los privados. Y vaya si a nosotros nos importa la forma de cómo gestionan los privados la salud de lo público, porque la salud no deja de ser pública porque esté dentro del sistema privado. Entonces, toda esa problemática que hay, y a veces muchas ventajas que tiene la mutualista, por ejemplo, en el tema de la compra de medicamentos, no tienen que hacer una licitación, si tienen que comprar un equipo nuevo, o, por ejemplo, o competir por determinadas zonas para, bueno, como veíamos, los centros cardiovasculares y todo lo demás. Es decir, y sin embargo todo eso de problemas de gestión que a veces para lo privado no somos tan exigentes y por un lado se va mucho dinero porque son los mismos aportes nuestros que se van por el sistema privado, no somos tan exigentes en el tema de gestión como sí lo somos con el sistema público, que sí debería mejorar una parte, me parece, en la gestión, que es el problema que tiene en general el Estado, ¿no? Cuando hablamos a la hora de, por ejemplo, contratar desde los servicios de un médico a comprar un medicamento, lo tienen que hacer por licitación, ya se le escapó la liebre, digamos, ¿no? Por eso a veces vemos como un problema o un problemón que cruzar la frontera para comprar un medicamento o un servicio en realidad no está en consonancia, lo vemos como un acto de corrupción sin que previamente demos la oportunidad a veces de mejorar la gestión y que esas cosas sean en todo caso más transparentes y de forma más fácil para contratar el Estado, en definitiva, para que mejore la salud pública toda. ¿Qué opinas sobre eso, Greco? Nos tocaron tantos temas que es difícil. Sí, pero a ver... para mantener, es cierto que comparto que el cambio en el sistema de salud ha sido uno de los grandes cambios que ha tenido este país y que ha beneficiado muchísimo a la población en términos de accesibilidad y equidad.
que es ejemplo en el mundo en ese sentido, que más allá de todo lo que nosotros hablamos, si las recientes encuestas de opinión pública, solamente el 2% de la población pone la salud como un problema en este país a la hora de priorizar. Tenemos la seguridad, la educación, pero sí. La salud no está. Y de hecho, estamos debatiendo salud a instancias de la investigadora parlamentaria como respuesta a un embate, a la politización del tema, pero no porque haya sido un tema que el gobierno lo haya jerarquizado más allá del esfuerzo de las autoridades, como entendemos nosotros que hay que reclamar. Más allá de eso, quienes trabajamos y estamos en salud, tenemos una visión crítica porque no podemos conformarnos con eso. Conformarse es un pensamiento sumamente conservador, de derecha o de izquierda. Y conformarse con lo que tú mencionabas no está bien, no está bien. Entonces, tenemos que profundizar. La salud mueve el 8%. ¿Interrumpirlo un momentito? Sí. Usted que justamente está bien en el tema, ¿es verdad lo que planteaba, que creo que eras vos, Ale, sobre que hay personas a las que no les gusta atenderse en el mismo lugar donde se atiende, por ejemplo, alguien de un sector más humilde o lo que... ¿Existe eso realmente o es un mito? Yo quería enfocar el tema desde este punto de vista, ¿no? Al privado se le exige mucho. Los privados son gestores privados de dineros públicos. ¿Ah? Todo lo que nosotros aportamos va a una bolsa y de ahí se paga por cápita y por metas, ajustada por edad y por sexo, a los prestadores de salud. Nosotros sabemos exactamente, porque en el Jurasa se analiza y hay mucha información al respecto, cuál es el estado económico y financiero de las instituciones. ¿Sabes cuál es el problema? Que no tengo contra qué compararlo en términos de la calidad asistencial. Que a mí una mutualista, que se me diga que una mutualista es 3% negativa en su resultado operativo, ¿sí? ¿Pero contra qué? Porque tú puedes gastar mucho dinero en tu casa, pero de repente estás haciendo una obra que... entonces, nos falta la información y compatibilizar el funcionamiento del sistema con lo que gasta el sistema. Son 5.300 millones de dólares anuales. ACE son 1.000 millones de dólares anuales. Es mucho dinero. Y la salud, que incorpora permanentemente tecnología, es cada vez más cara. Y no tengo que... También ha sido tema en este programa, desde el acceso a los medicamentos de alto costo, en fin, es cada vez más caro. Y los recursos son finitos. Entonces, el cambio, uno de los cambios grandes a los cuales tenemos que profundizar e ir, es el concepto de la racionalidad en el uso de los recursos. Un ejemplo, maternidades en todo el país. Ningún departamento del país justifica más de una maternidad. Ninguno lo justifica. ¿Por qué? Porque son 2 a 3 partos por día. Y están duplicadas en todos los departamentos, con recursos humanos y con estructura. Entonces, cuando hablamos del concepto de maternidad única, empezamos a ver el problema que tú mencionás. Pero yo me atiendo a una mutualista, ¿no? Y esa visión de la mutualista o el prestador privado, asimilado a un concepto de estatus social y el hospital para los pobres, está tan inculcado que avanzar en racionalizar la salud y tener una mutualista en una maternidad única en un departamento con las mejores condiciones y con los mejores profesionales y con una estructura del cual todos nos podamos sentir orgullosos, requiere mucho trabajo en la cultura y enorgullecernos de eso. Ese es el avance que hay que hacer. Y esa cultura frena. ¿A quién frena? Frenan los cambios, porque 10 años es poco para un cambio de un sistema. Pero si nos detenemos en por qué no se ha avanzado y qué es lo que no se ha... es porque empezamos a tocar intereses. Porque el rediseño económico-financiero que se hizo, bien, se hizo, ya estamos adaptados. Falta profundizar y concretar en términos prácticos el discurso de la medicina preventiva y el fortalecer la resolutividad del primer nivel asistencial y resolver, como dice el ministro Basso, ese 80% de las consultas que se deberían resolver en el primer nivel asistencial y no a nivel hospitalario. Pero debemos profundizar en ese tema de la complementación público-privada, público-público, privada-privada, para dar racionalidad al sistema.
Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de, como decíamos antes, de flujos de fondos que van del público al privado. Estamos hablando de mucho dinero, que circula, que se mueve, que va y que viene, de grupos corporativos que defienden sus intereses, desde laboratorios a imagenología, estoy diciendo ejemplos, pero que todos tienen y defienden su cuota de poder y de interés. Grupos médicos también lo hacen. Entonces, avanzar en la reforma de la salud y profundizar el camino implica empezar a tocar intereses y eso frena, porque hay lobbies y hay fuerzas que se oponen a esa profundización. Yo creo que los uruguayos tenemos que estar muy orgullosos del sistema de salud que tenemos que defenderlo a ultranza. Desde mi punto de vista hay poca gente, y diría casi ninguna, que plantea volver atrás. Del 2007 para acá no hay manera de que se plantee volver a la situación anterior. El tema es cómo avanzamos y cómo profundizamos y cómo seguimos. Cuando nosotros discutimos con la comisión del Frente Amplio que puso el señor presidente de la República con el doctor Fernández Galeano a la cabeza, o cuando hablamos con las distintas bancadas parlamentarias de la oposición, decimos, bueno, todo esto tiene sentido si juntamos fuerzas y voluntades para empezar a tomar aquellas decisiones políticas necesarias e imprescindibles que toquen los intereses que no quieren que se toquen para avanzar en la reforma de la salud. Ese es el punto clave. Creo que va por ahí. Tenemos que hacer una pausa. El tema es quién se anima finalmente a tocar los intereses de los que no quieren que se toquen. Pausa y ya volvemos.